claro que siempre hablamos de buenos y hombres, mujeres y hombres buenos en cualquier poder, pero en líneas generales se está haciendo difícil comprender para el ciudadano común qué es lo que pasa entre lo que se dice en televisión y qué es lo que pasa en el expediente. Sí, me parece que ahí, por ahí vos, Rosario, podrías dar un poquito más de certeza sobre esto, porque justamente a mí me parece que el gran problema en toda esta situación tan patética que se ha generado en los últimos años tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que instalan en la sociedad determinada cuestión. El Poder Judicial nunca tuvo esa capacidad, si no es potenciada a partir de los medios de comunicación. Y acá no solamente que los medios de comunicación informan de manera falaz. Hoy vengo, y le contaba al doctor, Sí. vengo de una reunión de comisión en la Cámara de Diputados. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal. Estábamos tratando el caso, digamos, un proyecto de juicio por jurado para todo el país. Había especialistas invitados y había una profesora de Educación Física de Neuquén que vino a contar su experiencia como jurado. Ajá. Y contó, le pregunté ante una pregunta mía específicamente si ella, durante los 5 días que duró el juicio, había ido a un hotel encerrada o había ido a su casa, y me dijo, no, fuimos todos a nuestras casas, nos iban a buscar y demás. Y en los medios de comunicación estaba el tema, digamos, de ese juicio que se estaba llevando adelante. Una de las cosas que más le llamó la atención a Olivia, que es esta chica que fue jurado, es que justamente lo que ella estaba viendo en el jurado, perdón, en el juicio, no tenía nada que ver con lo que decían los medios de comunicación, absolutamente nada. Y ella fue una de las, digamos, de los testimonios más impactantes en este sentido. Así que creo que los medios de comunicación tienen acá una gran responsabilidad, más allá de las barbaridades que cometen a diario los jueces, o en particular algunos jueces. Los medios de comunicación instalan un relato falaz de determinada causa, y no solamente termina ahí la cuestión, sino que además son los principales impulsores de que esa noticia falaz se convierta en una investigación judicial y que después por ahí llegue a determinado resultado. Ejemplo negativo, la causa del memorándum con Irán. Ejemplo positivo, el armado que le hicieron a Casanelo con que él había ido a visitar, o que se había reunido a Olivos, con Cristina y con Lázaro Báez. Bueno, las dos cosas fueron instaladas de los medios de comunicación. Una avanzó y está en un juicio oral bochornoso, y la otra está dada vuelta, es decir, los impulsores de la denuncia están siendo sometidos a juicio por falso testimonio. Ahora, ¿no hay una relación ahí promiscua, digo, justicia, servicios de inteligencia, algunos medios de comunicación? Por los jueces, antes de avisar a las partes, le avisan a un medio de comunicación o a un periodista en particular respecto de acabo de decidir tal cosa, voy a hacer un allanamiento. Se entera antes que las partes. Mire, ¿Le habrá pasado, doctor? Sí, buenas tardes. Casualmente, yo defendía a un juez, si usted me permite, como falleció, me voy a reservar el nombre. Porque... Bueno, lo iba a decir yo, perdón. Está bien. Si no lo quiere decir, no lo ¿sabe decimos. qué? Ya no está entre nosotros. Simplemente una cuestión muy puntual. Me llama un sábado al mediodía diciéndome que lee en La Nación determinada presentación del fiscal de ese momento, del fiscal de la causa, que era un fiscal adjunto. Y le digo, mirá, no puede ser, porque yo estuve ayer. Vi el expediente. Y estaba con el expediente en la mano, con lo cual, digo, no hay la más mínima posibilidad. Y aparte nadie me dijo, mire, doctor, tenemos un escrito del fiscal, lo vamos a sacar para que usted pueda ver de la foja anterior para atrás. Digo, así que no puede ser. Voy el lunes y el escrito del fiscal tenía cargo del lunes. Entonces el fiscal mandó un sobre al diario La Nación, o a un periodista en particular, no importa eso, es lo de menos, de un escrito que todavía no había presentado. Yo, que tengo por costumbre no callarme ante estas cosas, no era tan mayor, ahora lo soy, mucho peor, ahora me callo mucho menos, hago la denuncia inmediatamente. Prácticamente se rieron de mí. A ver, Rodríguez, tanto problema porque un fiscal le informa a un periodista. ¿Dónde está el perjuicio? El perjuicio fue ni más ni menos que bastardearon a la familia de mi cliente durante 11 años. 11 años duró la causa. Metieron a todos los hijos
No se la agarraron con los nietos porque eran bebés, pero cualquiera hubiera pensado que podían tener bienes a su nombre en el exterior los nietos. Y montones de otras cosas. 3 auditorías dijeron que no había delito, 3. Y cuando sobresee el doctor Lijo por prescripción, dice, pero que quede claro, nunca se pudo probar un delito. Entonces, ahí un pequeño paréntesis respecto de lo que se escuchó hace unos minutos. Es cierto que hay un montón de jueces que tenemos dudas o que dicen cosas, pero también es cierto que cuando pueden y tienen margen, porque también las presiones son terribles, hacen estas cosas. Ahora, cuando tienen presiones, ¿qué tienen que hacer los jueces? En los últimos días hemos visto a Carsoglio públicamente decir, el juez que se le había pedido el fiscal Escalera la detención de Pablo Moyano, acá no hay ningún elemento para que yo pueda ordenar una detención, y dio nombre y apellido respecto de las presiones que estaba recibiendo y la información que publicaban los diarios que a su entender salían de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y de determinados periodistas que hacían campaña en su contra. Esto, entonces, algunos se animan a decirlo. Sí, lo que tiene que hacer un juez cuando recibe presiones es denunciarlas, básicamente. O sea, y si no se anima a denunciarlas, lo que tendría que hacer es irse. Nadie se va de la justicia, digamos, ¿no? Nadie se va de una beca, ¿no? De que va a tener 40, 50 años de quizás trabajo. Si no denuncia se convierte en camarista. O por ahí. Pero lo de Carsoglio a mí me pareció muy interesante, muy valioso, porque me parece que puede abrir la puerta a que otros se animen, digamos, a decir eso. Pero todavía más interesante me pareció, o más importante me pareció lo del juez Violini. Sí. Porque en términos jerárquicos, el juez Violini es uno de los jueces más importantes de la justicia penal de la provincia, miembro del Tribunal de Casación. Eso me pareció, digamos, la jerarquía de Violini, creo que por ahí puede llegar, ojalá, a... Pero cuando un juez se anima, lo amenazan con un juicio político. Bueno, pero Violini y Carsoglio evidentemente van a ser frente a eso. Y los jueces, me parece que a esta altura del partido ya tienen que saber, tras casi 3 años de macrismo, que esa es la lógica. Si sacás un fallo en contra del gobierno, te comes una denuncia en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación, que está totalmente copado por el macrismo, que nadie osa, ni los jueces, ni los abogados, se animan a decir nada, y el juicio avanza. Ahora, ahí tengo una crítica de los consejos de la magistratura y los poderes de turno. Todas las que digo porque se le ha permitido a Bonadío, pasó por el Consejo de la Magistratura y con votos del anterior gobierno sigue en su cargo. Así es verdad, es verdad. Bonadío, recién escuchaba a Néstor, a partir de un comentario tuyo. Bonadío tiene alrededor de 90 denuncias, pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura desde el 98, que empezó a funcionar, hasta la fecha. La mayoría, yo diría el 80% de esas denuncias, son por cuestiones vinculadas a violación del derecho de defensa. Las causas políticas son las de menos, serán 10, 12, pero la mayoría de las denuncias tiene que ver con ciudadanos argentinos que o los detuvo o no les mostró el expediente durante meses, y la Cámara Federal, que ahora es un aliado, digamos, claro del juez Bonadío, en general la Cámara siempre lo apercibía, digamos, de alguna manera lo retaba a Bonadío por violar el derecho de defensa. Se ve que todos esos antecedentes de la Cámara, en particular interviniendo Irursun, entre otros porque Bruglia, Bertuzzi son nuevos, digamos, ¿no? Pero Irursun, que es un camarista que tiene muchos años, intervino en muchas de esas presentaciones de las defensas. Se ve que cambió de opinión, no le parece demasiado irregular lo que está haciendo Bonadío, pero antes por el 10% de lo que está haciendo Bonadío se ligaba Ahora, ¿y un qué pasa con la foto, por ejemplo, que trascendió de Irursun, ya que lo nombra, con lo que se dice un operador judicial allí, ¿no? ¿Esto se vio, se conoció? ¿Pasa algo con esas cosas? ¿O puede Irursun sentarse en un bar y hacer esto? Yo puedo decir lo que hice en mi condición de consejero, de diputado nacional, pero hasta de ciudadano. Primero le pregunté a Marcos Peña si sabía algo en el recinto, cuando fue a la Cámara de Diputados a dar su informe. Le mostré una gigantografía de la reunión y le pedí que se comunicara, si no sabía, que se comunicara con Rodríguez Simón, que forma parte, digamos, de la mesa chica judicial y del presidente, que le pregunte para qué. Obviamente ni siquiera me respondió, no me dio ni 5 de bolilla. Al otro día fui y me presenté con una nota específica ante Martín Irursun, donde le dije
doctor Irurzun, mire, contésteme, ¿por qué se juntó en un bar? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Quién pidió la reunión? ¿De qué se habló? ¿Cuál es la razón por la cual prácticamente eso fue clandestino? Hasta ahora no me contestó nada, tampoco el juez. Con lo cual vamos a seguir insistiendo. Falta vamos hablar a hacer, con Simón, digo, para ver qué me falta. Sí, pero de todos modos está obligado Irurzun a contestarme. Está obligado a contestarme. Me parece que él está a cargo de un tribunal muy importante que además necesita demostrar transparencia en su accionar. Y eso es todo lo contrario. Y también esperemos, porque por alguna información que me llegó, no solamente hay una foto, hay un video con audios. ¿De ese mismo lugar, en esa misma reunión? Me llegó la información, estoy esperando alguna precisión, pero ojalá que podamos conseguirlo, porque el silencio de los protagonistas hasta ahora es total. ¿Y qué pasa, doctor Rodríguez, cuando también se ha denunciado, lo ha dicho incluso la doctora Carrió, desde la AFI se presiona o hay aprietes para jueces y fiscales? A ver, yo coincido con el diputado en que indudablemente lo primero que hay que hacer es la denuncia. Ahora, también es cierto en que nadie quiere apartarse de su cargo haciendo estas denuncias. Si me deja volver un segundo atrás, yo hace bastante tiempo que estoy luchando con el procurador de la provincia de Buenos Aires porque como abogado defensor, ¿qué es lo que padezco? Tenía acceso a la mesa virtual del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para controlar las causas que tengo en un variopinto de jurisdicciones separadas por centenares de kilómetros. Lo que implica que uno desde un estudio con una computadora puede tener un control de eso. De pronto me encuentro con que ya no podemos acceder más. ¿Por qué? Porque nos dicen en la mesa de entradas el sistema no funciona. Escarbando, no es que el sistema no funciona. El procurador ordenó que no se emita más el formulario con el cual los abogados pedíamos autorización. Habla del doctor Contegrán. El doctor Contegrán, correcto. Discúlpeme, yo estoy mayor y algunos apellidos se me escapan, pero es el personaje. Lo cierto es esto. Pregunto por qué razón, y aparentemente estaría todo supeditado a convenios que tiene que hacer con los colegios de abogados. Cuestiones superestructurales que al abogado de pasillo, con Mimbi Carvarela Dixit, le complica el trabajo. Nos complica y nos cercena la forma de trabajo. Entonces le mando un mail, no dice nada. Le pido a los jueces que suspendan el trámite de la causa hasta que se resuelva esto. No tienen todavía resolución. Y en cada no hay causa, respuesta. Entonces no hay ninguna respuesta. A ver, Néstor. Sí, básicamente en algún momento se habló de un proyecto de federalizar todos los juzgados, es decir, que en lugar de ser 12 jueces federales, los de Comodoro Pi, se repartiera la competencia federal entre los 60 y pico jueces de instrucción más los 12. ¿Existe la posibilidad de diseminar todas las causas federales en todo el fuero penal de la capital federal? Si existe la posibilidad ahora, no. No, ahora está claro que no, y mucho menos en la actual gestión. No sé si esa es la salida adecuada, Néstor. La verdad que es un tema que hay que estudiarlo bien. Claramente hay que encontrar una reforma sustancial del funcionamiento de la justicia federal y en particular la justicia penal. Pero yo creo que antes de hablar de la federalización por ahí de 60 juzgados y demás, lo que hay que hacer es poner en marcha un código procesal penal que está suspendido por decisión del presidente de la Nación, un código que tardó muchos años, en particular nuestro gobierno tardó muchos años en ponerlo o en llevarlo a la discusión parlamentaria. Pero una vez que se votó, que se discutió, lo primero que hace Mauricio Macri, y no es menor de un tema, es decir, antes te diría que fue ley de medios, los dos ministros de la Corte y la suspensión de la vigencia del Código Penal, las tres medidas más importantes que tomó en los primeros 15 días. Eso es lo que me parece sobre lo que tenemos que luchar, lo que tenemos que buscar. Las investigaciones no las lleven más los jueces. A lo que voy, diputado, es que de cualquier manera, sean estos u otros 12 jueces, de cualquier manera el poder, la llave de las causas políticas vinculadas con cuestiones políticas, la siguen teniendo 12 personas sobre un universo muchísimo más amplio. Entonces pueden ser estos que hoy son funcionales al actual gobierno
u otros 12 que serán funcionales a otro gobierno, pero lo que se pierde, en definitiva, es la garantía del acceso a la justicia, a una justicia que le dé a cada uno lo que le corresponde. A esto hablaba con el tema de diversificar la competencia. Puede ser una buena alternativa, pero de todos modos, para mí lo principal tiene que ver con sacarle la posibilidad a los jueces de que sean los investigadores y los que decidan el resultado de sus investigaciones. Digamos, esto es del siglo XIX lo que estamos viviendo. Y estoy hablando acá, adelante, de un especialista, digamos, en reforma. Esa me parece que es la salida central. Después, si son muchos o pocos, bueno, será una cuestión de organización. Pero desde el punto de vista conceptual no se puede seguir más con el sistema procesal que tenemos hoy, que un juez te investiga, te juzga y decide absolutamente todo. Hablamos recién de una foto, la de Irurzun con Simón. Hay otro que es Bonadío con Eskenazi, un empresario. ¿Sobre eso qué pasa? ¿Tampoco no hay respuestas? Se autodenunció Bonadío, se autodenunció por esa... Pero pareciera que eso es para que algunos periodistas no sean testigos, no se presenten como testigos, porque después de lo que dijo Fontevecchia, en el sentido de que Bonadío, cuando toma declaración, hasta que no escucha el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, esa persona no se va. Que me parece serio, obviamente, decir esto, porque estamos hablando de una especie de extorsión, no de justicia. Sí, lo planteó Beraldi, el defensor de Cristina, en la causa, digamos, pidió la declaración de Fontevecchia, pero más allá de que lo haya dicho Fontevecchia, me parece que es algo tan claro, a partir de dos elementos bastante sencillos. Uno, la inexistencia de registro audiovisual, lo que estábamos comentando, lo que estaban hablando hace un rato. Y lo segundo, las declaraciones de los arrepentidos son una vergüenza, tienen una carilla y media, no tienen, o sea, estamos hablando, según lo presentan... ¿Qué dice esa carilla y media? Bueno, seguramente lo que quiere que diga Bonadío, es decir, frases de un renglón, no tienen absolutamente ninguna relación de los hechos, de las circunstancias que rodearon, digamos, la posibilidad de que esta gente, de la gente que declara haya participado de los delitos. Pero vergonzosas son las declaraciones. Por ejemplo, menos de una carilla y media tuvo la declaración de Calcaterra, que ahora su abogado está diciendo, ¿no? Lo escuchamos hoy a la mañana, creo que lo escuché, diciendo que no hay absolutamente ninguna prueba y que es digamos, bastante quejándose vergonzoso. De lo mismo, de que no se exactamente. Así que, por supuesto que lo que dice Fontevecchia es verdad. Por supuesto que Bonadío y Stornelli están encubriendo a un montón de personajes, o por lo menos encubrir significa que hay un delito. No sé si es el encubrimiento la palabra, pero los están protegiendo, digamos. Claramente acá hay un solo objetivo en esta causa, que es el encarcelamiento de Cristina, no otra cosa. Doctor, ¿usted coincide? Mire, yo no tengo conocimiento específico de la causa, no intervengo en esa, sí en la de la obra pública. La de la obra pública es una causa que está toda manejada en función de subjetividades y de afirmaciones dogmáticas. No hay prueba. La única prueba que habría que hacer, que es la pericia, nunca se hizo ni se permitió. Pero volviendo a la causa de las fotocopias... Ahora, entre lo que ustedes dicen y lo que instalan los medios, porque de eso estamos hablando, y lo que la gente termina creyendo, que es, a ver, muchachos, se robaron todo, no me vengan ahora con que sí, el papelito está, el papelito no está, porque la gente quiere ver gente presa. Bueno, está muy bien, la gente tendrá todo el derecho de pedir lo que crea que es más conveniente para su subjetividad o para su... No, pero es que acá estamos en el para problema, su placer y su deseo. Es lo que se le hace creer a la gente, lo concreto es que la justicia no puede actuar sobre esa base y de ninguna manera un juez puede dejarse llevar por las subjetividades del gran público, que por otra parte, mire, el concepto de la gente es absolutamente relativo. Cuando usted realmente habla con quien tiene algún interés en que algo sea serio, estos no son los pedidos. Los pedidos no es que la gente vaya presa así alegremente. Que por otra parte igual se cumple porque tenemos 85, 90.000 reclusos en este momento, el 70% sin sentencia. No es que no va nadie preso aquí, la teoría de la puerta giratoria es toda una gran mentira que nos han querido vender. No, pero es que estamos ante una situación de el uso de la prisión preventiva, porque sí, sin argumentos. Un juez tiene que argumentar cuando dicta una prisión preventiva. Sí, tener a alguien preso es algo delicado. Hay que dar argumentos serios. No solo delicado, sino absolutamente humillante. Claro. E irreparable, completamente irreparable. Un día de prisión es absolutamente irreparable, aparte de ser una vejación, porque nuestro sistema carcelario es terrible.
terrible, no digo que sea el único del mundo, de ninguna manera, pero es terrible, sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? Los conceptos son muy ambiguos. O puede escaparse o puede influir en los destinos de la causa. El problema está... Más la doctrina Irursum, que es el poder residual que pueden tener algunos precisamente puede influir en los destinos de la causa por ese poder residual que tiene porque hace 10 años fue funcionario. ¿Qué pasa? Pero también es raro cómo se evalúa la vara para eso, porque aquí hay, por ejemplo, se nombró el diputado al primo del presidente de la Nación, que seguramente debe tener más poder de influencia que algún exfuncionario que fue secretario o subsecretario. Está bien, lo que pasa es que el concepto es tan ambiguo que yo se lo aplico a Juan de una manera y a Pedro se lo aplico de otra, porque total la ambigüedad me lo permite y la elasticidad del concepto me lo permite. Precisamente volviendo al tema del código acusatorio, el doctor decía, un especialista, yo soy el secretario de la comisión, que el doctor integra, por otra parte, de implementación del Código Procesal Penal, y acá las alternativas a la prisión preventiva son muchísimas en este código que no entra en vigencia, que estamos esperando que se apruebe una reforma ahora. A mí me parece que lo más grave en relación con la prisión preventiva, por supuesto, las decisiones judiciales absolutamente injustificadas, inclusive el propio pedido de detención para salir de la justicia federal y meternos un cachito en la provincia de Buenos Aires, la detención pedida por Escalera respecto de Pablo Moyano, porque le habilitó el puesto de Pancho acá, porque la entrada allá, es decir, es absolutamente impresentable y además sin todavía haber sido indagado, digamos, Pablo Moyano, que es otro tema. Ahora, más allá de todas esas definiciones absolutamente graves de los jueces, a mí me parece muy peligroso la naturalización de la prisión preventiva. Es decir, acá son los medios de comunicación, y hablo en general, porque yo sé, ¿no?, que en tu caso, y con Néstor y muchos especialistas o periodistas tienen otra mirada, digamos, por lo menos una mirada democrática, ni siquiera a favor de uno o en contra. Pero los medios de comunicación naturalizan esto, es decir, acá alguien está acusado, tiene que ir en cana. Hoy el tema de los medios o de los programas periodísticos es ¿por qué no está detenido Pablo Moyano? Es decir, ¿o cuándo va a ir preso fulano de tal? O sea, trastocan absolutamente las premisas. Eso me parece que es, porque eso justamente es parte de esta estrategia de colonizar la subjetividad para que después la gente termine diciendo repitiendo algo que no sabe ni de qué está hablando, porque se repiten cosas de las que no se comprenda, no se sabe. Se repiten zócalos. Se repiten zócalos, exactamente. Les agradezco muchísimo. El debate es para mí apasionante, así que seguramente vamos a volver a tocar este tema. Me voy a Casa de Gobierno.